Un estudio de la Agencia Nacional de Educación reveló que durante el 2020 los estudiantes no alcanzaron a obtener el 60% de los aprendizajes necesarios. El análisis también dio cuenta de algunas consecuencias emocionales que ha generado la suspensión de clases presenciales por la pandemia, por supuesto. Queremos conversar sobre estas cifras con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Ministro, bueno, usted acá ha hablado de un terremoto educacional por lo que significa estas cifras, aunque tampoco quizás deberían sorprendernos dado el contexto en el que estábamos el año pasado y lo difícil que fue efectivamente llevar a cabo las clases de manera remota y luego volver a clases presenciales. Démosle un poco de contexto a esta cifra, ministro. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del proceso de aprendizaje de esos alumnos? Bueno, efectivamente los resultados que se dieron a conocer ayer, que derivan de un instrumento que es el diagnóstico integral de aprendizaje, son resultados complejos y hay que ponerlos en un contexto adecuado. Primero, muy brevemente, ¿en qué consiste este instrumento, este diagnóstico integral? Se elaboró junto a la Agencia de Calidad de la Educación, que ha hecho un trabajo enorme, porque esta información la tenemos en Chile. Y yo quiero contarles que el resto de los países de la región está navegando más bien a ciegas en relación a la pandemia. Esto nos permite a nosotros tener información mucho más precisa y poder tomar entonces medidas remediales mucho más concretas. Y se elaboró para que cada establecimiento tuviese un diagnóstico y un informe por alumno en lenguaje, en matemática y también desde el punto de vista socioemocional en todos los niveles. Y por tanto lo que dimos a conocer ayer son los resultados agregados, pero los colegios tienen estos resultados y han usado esta herramienta. Ya el año pasado aplicaron uno y ahora en marzo y abril aplicaron el que se dio a conocer ahora. Por tanto, el sistema se está moviendo y eso es bien importante ponerlo en el contexto. Lo segundo es que lo tomaron el 80%, lo tomó el 80% de los colegios, por tanto la representación es muy alta. Y cerca de 1.800.000 alumnos fueron evaluados con esta herramienta y lo que nos muestra es algo que se preveía. Nosotros, de hecho, lo conversamos varias veces contigo, Sebastián, que la pandemia iba a generar inevitablemente un problema severo en rezagos de aprendizaje y en el impacto socioemocional de los jóvenes. Sí. Nosotros habíamos proyectado a la luz de la evidencia internacional y estos datos lo confirman. ¿Qué significa? Significa que, en términos generales, sobre la base del currículum priorizado, que ya es un currículum que tiene contenidos mínimos, los alumnos no están en estas áreas evaluadas alcanzando los mínimos esperados. Ahora, esto que es muy duro y que es importante no perderse de vista, es una mala noticia. Ajá. Tiene un lado positivo y es que hay espacio para recuperar. Y ahí es donde deben estar y han estado todos los refuerzos, porque creemos que es fundamental, Ministro, tanto en los niños más jóvenes, lectura, matemáticas, como también ya en los que están por salir, darles herramientas concretas que permitan recuperar y nivelar a la brevedad. Ministro, este estudio muestra que no se alcanza el 60% de los contenidos, de los aprendizajes necesarios, pero ¿cuánto se alcanzaba regularmente en un año normal, 2019, por ejemplo? ¿Hay una referencia a eso para hacer la comparación? No tenemos, este instrumento, como comentábamos, es un instrumento nuevo, por lo tanto no tenemos ningún instrumento similar con el cual comparar los resultados. Lo que sí vemos es que objetivamente los resultados son muy deficitarios. Sí. Y lo que es muy interesante en términos como de comparación, de constatación, es lo que las propias comunidades han visto a la luz de estos resultados, cómo estos resultados coinciden con lo que ellos ven, obviamente, en sus respectivos establecimientos, y los equipos profesionales, los profesores, los directivos de cada colegio, confirman de que lo que están viendo hoy día no es... en el fondo no tiene ninguna relación a lo que veían antes en los procesos normales de educación. O sea, el resultado que se constata en el diagnóstico, los propios equipos docentes de los colegios lo ratifican. Y dicen, en realidad lo que vemos es que el año pasado, en términos de aprendizaje, fue un año mucho más complejo que lo que tradicionalmente hemos visto a nivel de los alumnos en nuestros respectivos establecimientos. Por lo tanto, es cierto, Chile venía ya con un sistema estancado en términos de aprendizaje, pero esto es bastante más duro y por lo tanto creo que es bien importante porque a veces uno escucha comentarios de que esto viene de atrás, digamos. Sí. De atrás tenemos un problema de aprendizaje, pero pretender que la pandemia
y la suspensión de clases no afectó, sería tapar el sol con un dedo. Ministro, ahora estábamos hablando de estos resultados desde sexto a cuarto medio, que no se alcanza el 60% mínimo de los aprendizajes esperados, pero hay una situación distinta en los niveles menores, donde se logran objetivos más altos, ¿no? Un porcentaje de los objetivos más altos en el proceso de educación. ¿Qué podría explicar esa diferencia? Pensando en que todos estuvieron en la misma situación el año pasado, ¿qué podría explicar la diferencia? Bueno, y hay un mejor rendimiento en los cursos más pequeños el inicio de la educación básica. Lo explicaba ayer el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación, Daniel Rodríguez, y es que este instrumento se tomó en general, ya sea en papel o a través de computadores, pero desde los hogares en términos generales. Y lo que ocurre, ya hay evidencia que así lo ratifica, que en los niños más pequeños los apoderados tienden a ayudarlos en las respuestas. Y eso obviamente distorsiona un poco el resultado. Los resultados no son buenos en todo caso, pero son mejores que en los niños de los recursos superiores. Y hay un tema que nos complica, y es que los padres, naturalmente, ¿no? Esto no es una crítica a los papás, pero naturalmente tienden a ayudarlos. Lo mismo nos han dicho los directores de los colegios, de que ven cómo los resultados están un poco alterados en los cursos más pequeños. Y es por eso aprovecho la oportunidad que este diagnóstico se va a hacer de nuevo en junio. Y es muy importante que los papás dejen a sus hijos solo responder, porque esto no tiene nota, esto no los perjudica en nada en términos de la nota, sí, pero sí necesitamos tener la información verídica para poder tomar los remediales adecuados. Ministro, usted hablaba que hay espacio para mejorar. ¿De qué forma se van a abordar estos temas? El rezago que se está generando en muchos alumnos, la pérdida de algunos aprendizajes importantes para las etapas que vienen, además. ¿Cómo se va a trabajar ese tema? Sí, acá hay varias cosas. Primero, tenemos un plan que ya se está ejecutando, que se llama Chile Recupera y Aprende. Ese plan tiene 3 ejes. Primero, la recuperación y nivelación de aprendizaje. Segundo, el bienestar socioemocional de los jóvenes. Y tercero, la retención y la reinserción de los jóvenes que han dejado el sistema educativo. En el eje recuperación y nivelación, que es lo que tiene directa relación con los resultados del diagnóstico en lenguaje y matemática, son una batería de herramientas que están a disposición de los colegios para reforzar la lectura y la matemática de primero a cuarto básico y, en términos generales, ofrecerle apoyo permanente a los establecimientos con plataformas de monitoreo y corrección periódica, en orden a ir primero asegurando cómo se recupera con velocidad y luego cómo llegamos a los niveles esperados del currículum priorizado. En un contexto en el que recuperar las actividades presenciales es también muy importante. Lo hemos dicho, la presencialidad es fundamental para poder acelerar este proceso de recuperación. Los países desarrollados en el mundo están precisamente hace tiempo ya, entendieron que ese era el camino y por lo tanto generaron claros espacios de apertura de sus establecimientos. Chile no ha sido la excepción, hemos avanzado, lamentablemente las cuarentenas hicieron retroceder muchos colegios, pero a la medida que salen de cuarentena van abriendo nuevamente y ahí esa combinación es fundamental, porque si hay algo que es hoy día evidente y es que la presencialidad es irreemplazable en su efecto para los alumnos. Sí, pero han sido pocos hasta ahora los que han abierto, ¿no? Cerca de un 30% de los que han podido hacerlo han vuelto a clases presenciales y la situación sanitaria además, porque depende fundamentalmente de eso, no está mejorando a la velocidad que se esperaba, por lo menos, ministro. Hay varios conceptos, varios elementos ahí que hay que combinar. Primero, para despejar y para no generar aquí distorsiones, ¿cierto?, en lo que uno comunica. En las comunas que están en cuarentena, las clases presenciales están suspendidas y por lo tanto no se puede, mientras no salga de cuarentena, volver a las actividades presenciales. El punto está en las comunas que están en fase 2 o siguiente. Y ahí, como tú bien dices, Sebastián, tenemos una disparidad que nos preocupa muchísimo. Los colegios particular pagados, en su gran mayoría, están funcionando en esas comunas. Lo mismo con los colegios particular subvencionados, lo mismo con los que dependen de servicios locales de educación. Pero los que dependen de los municipios, lamentablemente no están al mismo ritmo de apertura, en circunstancias que las condiciones para abrir son exactamente las mismas. Y en una comuna entonces tenemos colegios subvencionados particulares funcionando y colegios municipales que no están con actividades presenciales. Y acá lo que llama la atención es que
las condiciones que se fueron poniendo para generar las aperturas por parte de los municipios están todas cumplidas. Se nos pidió el seguro COVID para los alumnos, está vigente. Se pidió darle prioridad a los profesores, están todos ya los que quisieron vacunarse, que son la gran mayoría, cerca del 90%, vacunados con su segunda dosis y con los 14 días posterior a la segunda dosis. Se dijo que se necesitaban mayores apoyos para implementar los protocolos sanitarios. Están los protocolos, están las asesorías, están los recursos disponibles. Algunos alcaldes señalaron, hay que esperar hasta el 15 de abril. Estamos hoy día a 27 de mayo, por lo tanto, ese plazo también está cumplido. Ajá. En consecuencia, como yo señalaba, ¿a qué lo atribuye entonces, no hay excusa ministro? Para un alcalde que no quiera abrir su colegio si no está en cuarentena. Sí, ¿a qué lo atribuye usted entonces, ministro? Yo lo atribuyo a una serie de factores. Obviamente hay elementos políticos que hacen que los alcaldes tengan otros elementos de juicio en su ecuación. Yo creo que esos elementos políticos ya pasadas las elecciones debiesen darse por despejados. Y creo que es muy importante también que el empuje que están mostrando los apoderados por pedir que los colegios se abran, los alcaldes lo empiecen a notar. A mí me impresiona la cierta desconexión que han tenido algunos alcaldes, porque también hay otros que han hecho un muy buen trabajo en esto, con las necesidades de sus familias. Las familias necesitan los colegios abiertos, los niños necesitan volver a encontrarse, los espacios de aprendizaje son mejores en los colegios, los papás están viendo cómo sus niños tienen estas necesidades y uno esperaría ya a estas alturas superar esas condiciones que nos pusieron en algún minuto y habiendo también pasado las elecciones, que los alcaldes estén a la altura del desafío. Sí. Ministro, nos gustaría preguntarle también respecto a otro tema para el cierre, respecto a un proyecto que han presentado dos diputados oficialistas, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que presentaron un proyecto de reforma constitucional y lo que busca básicamente es prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la enseñanza básica, ¿no? En instancias de enseñanza reconocidas por el Estado. Eso es lo que dice el proyecto en particular. El detalle dice uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalizan el lenguaje dentro de la enseñanza oficial. ¿Usted primero está de acuerdo con este proyecto? Segundo, ¿cómo se maneja ese tema actualmente? A ver, no he visto el proyecto en detalle, habría que analizarlo, pero creo que esto se trabaja a nivel de los establecimientos en el marco de lo curricular. El currículum en las áreas de lenguaje y en otras es bastante claro en términos de entregar una formación acorde a los cánones, digamos, oficiales de la gramática. En este caso, creemos que obviamente eso es importante fortalecerlo. Está el caso francés hace poco, donde por una instrucción del ministerio se fortalece la idea de que el lenguaje, ciertas distorsiones en el lenguaje pueden traer perjuicios en el proceso formativo de los niños. Por tanto, yo creo que no sé si esto da para una reforma constitucional o legal, pero es un tema que se trabaja en las escuelas en el marco de lo curricular y donde obviamente los cánones de la gramática tienen que respetarse, pero tengo mi duda si es un tema que deba elevarse al nivel de una reforma constitucional. Pero usted, en el espíritu, digamos, que busca regular el tema, ¿está de acuerdo con esa directriz o es un asunto que debe manejarse con la autonomía necesaria por cada establecimiento o cada profesor, por ejemplo? Cada establecimiento tiene una autonomía, pero debe atenerse al currículum nacional, que se elabora no solo desde el Ministerio, sino que con acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Y ese currículum es bien claro en cuáles son, en el caso del lenguaje, las formas gramaticales que son reconocidas y que permiten un mejor progreso en el lenguaje. Y creo, obviamente, que eso es lo que debe respetarse en el proceso educativo. Bien, ministro Figueroa, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día.